Cuentos en el crepúsculo. Era una tarde gélida de diciembre en Madrid, y las luces navideñas titilaban por doquier, envolviendo la ciudad en un halo de magia y nostalgia. Úrsula, auxiliar de dirección de cine, atravesó los pasillos desiertos de los estudios Boreal. Había aceptado cubrir la baja de su compañera Laura en un rodaje que parecía maldito. 2 directores habían renunciado, el presupuesto se había disparado y los técnicos susurraban sobre accidentes inexplicables. Apenas eran las 5 de la tarde, pero el sol ya se desvanecía, pintando el cielo de un gris opaco que se colaba por las ventanas altas del plató. El equipo había terminado temprano, dejándola sola para organizar las órdenes de rodaje del día siguiente. Su única compañía era el eco de sus pasos y el frío que reptaba desde los rincones oscuros. El plató, una réplica gótica de una mansión inglesa, adquiría un aire siniestro en la penumbra. Las sombras parecían cobrar vida, y los decorados, majestuosos durante el día, ahora parecían observarla, como si esperaran algo. Úrsula encendió una lámpara de escritorio en la sala de producción improvisada y comenzó a revisar los guiones. Un golpe seco resonó desde el almacén de utilería, rompiendo el silencio. Se le erizó la piel. Levantó la vista mirando hacia la puerta. «¿Hola?», preguntó en voz alta, intentando parecer firme. No hubo respuesta, solo el susurro del viento filtrándose por las rendijas. El jefe de seguridad, un hombre mayor con rostro curtido por las noches de vigilancia, le había advertido sobre los ecos del lugar. Según él, los estudios tenían vidas propias, donde los susurros y los pasos sin dueño eran habituales. Úrsula lo había atribuido al cansancio y a la imaginación de los trabajadores, pero ahora no estaba tan segura. Respiró hondo, agarró su móvil como linterna y decidió investigar. Cruzó el decorado principal, con sus escaleras de madera gastada y candelabros apagados, adentrándose en el pasillo que conducía al almacén. La puerta estaba entreabierta, algo que no recordaba haber visto antes. Empujó con cautela, revelando estanterías llenas de objetos polvorientos, espadas de utilería, trajes rasgados y cajas etiquetadas con nombres de películas de décadas pasadas. Una muñeca de porcelana yacía boca abajo, con su rostro resquebrajado. Cuando Úrsula se agachó para recogerla, una voz masculina, suave pero claramente audible, susurró detrás de ella: «No deberías estar aquí». Un escalofrío recorrió su espalda. Soltó la muñeca y giró bruscamente, pero no vio a nadie. «¿Quién está ahí?», preguntó, intentando controlar el temblor en su voz. El único sonido era el leve zumbido de los fluorescentes. Un destello atrajo su atención hacia el fondo del almacén. Una vieja cámara de cine, una de esas reliquias de principios del siglo XX, apuntaba directamente hacia ella. Úrsula dio un paso atrás, inquieta, cuando la máquina cobró vida, girando con un zumbido metálico. Una imagen comenzó a proyectarse en la pared vacía. Un bosque oscuro iluminado por la luna, donde una mujer corría frenética, perseguida por una figura encapuchada. Úrsula contuvo el aliento. La mujer en pantalla era idéntica a ella, hasta el último detalle: el cabello, la ropa y el gesto de desesperación en su rostro. Las imágenes cambiaron abruptamente, mostrando ahora el interior del almacén. Ella misma, observándose en tiempo real. Entonces, una sombra se deslizó detrás de su proyección. Un escalofrío tangible recorrió su cuello. Se giró, pero el almacén seguía vacío. Quiso convencerse de que era una broma, algo orquestado por sus compañeros para asustarla.
pero el sudor frío en su frente le decía lo contrario. La cámara se detuvo de repente, emitiendo un sonido seco. De su interior salió un papel, como si fuera una impresora antigua. Con manos temblorosas, Úrsula lo tomó y leyó. Tienes que elegir, huir o enfrentarte, antes de que sea demasiado tarde. Se giró hacia la puerta, instintivamente pensando en huir, pero algo en su interior la detuvo. Recordó las palabras de su mentor en cine. La valentía define la narrativa. Decidió quedarse. Con la linterna del móvil en mano, avanzó hacia el rincón más oscuro del almacén. Allí descubrió algo que no había visto antes. Una pequeña puerta camuflada entre las sombras. Dudó, pero su curiosidad superó al miedo. La abrió y se encontró con una sala oculta, repleta de fotos antiguas de rodajes. Los rostros de los actores y técnicos estaban tachados con tinta roja. En el centro de la sala, un diario descansaba sobre una mesa cubierta de polvo. Lo tomó con cuidado y lo abrió. Sus páginas estaban llenas de anotaciones desordenadas. Quien encuentra esto tiene el poder de terminar con el ciclo. Pero debe decidir sabiamente, porque una vez que actúe, no hay marcha atrás. Un golpe ensordecedor cerró la puerta detrás de ella. El aire en la sala se tornó denso y sintió un peso sobre sus hombros, como si algo invisible la estuviera tocando. La temperatura bajó drásticamente y las luces del móvil comenzaron a parpadear. Úrsula apretó el diario contra su pecho, tratando de decidir qué hacer. Las palabras resonaban en su mente. Terminar el ciclo. ¿Pero qué significaba exactamente? ¿Qué estaba desafiando? Si destruía el diario, ¿pondría fin a lo que estaba ocurriendo o desataría algo peor? La sala parecía cobrar vida. Sus paredes vibraban como si un grito silencioso emanara de ellas. Tenía dos opciones: destrozar el diario allí mismo o dejarlo intacto y buscar la salida. Úrsula respiró hondo. Cerró los ojos escuchando el latido ensordecedor de su corazón. ¿Y tú? Si estuvieras en su lugar, con el destino de algo desconocido en tus manos, sabiendo que podrías liberarte o desencadenar algo peor, ¿qué harías? ¿Romperías el diario, arriesgándote a lo desconocido? ¿O saldrías corriendo, dejando el misterio sin resolver? Cuentos en el crepúsculo. Úrsula se quedó mirando el diario en sus manos, sintiendo un magnetismo que le impedía soltarlo. Cada palabra parecía susurrarle, como si el texto cobrara vida. No era simplemente un objeto, era un portal hacia algo mucho más grande, más aterrador. La decisión de abrirlo marcó el inicio de una odisea que transformaría su comprensión de la realidad. Las primeras páginas le ofrecieron destellos de una historia inquietante. Un director obsesionado con capturar la esencia de lo eterno había dejado una obra incompleta, una película maldita que arrastró a todos los involucrados en su creación. A medida que avanzaba en la lectura, Úrsula entendió que el diario no solo relataba su historia, sino que la involucraba a ella directamente. Cada página que leía parecía resonar con sus pasos, guiándola hacia una serie de lugares emblemáticos de Madrid. Cada uno guardaba un pedazo del misterio, y cada pista la acercaba al centro de una verdad que jamás pensó descubrir. El viento helado de diciembre azotaba a Úrsula mientras caminaba hacia el viaducto de Segovia. Las luces navideñas de la ciudad parecían detenerse antes de iluminar ese lugar, como si lo evitara a propósito.
Según el diario, este era el umbral de los olvidados, un lugar donde las almas atrapadas en el ciclo dejaban una última huella. Al llegar al centro del viaducto, Úrsula descubrió una inscripción oculta bajo capas de musgo. Solo en las profundidades encontrarás las respuestas. Mientras lo leía, el diario vibró en sus manos, desprendiendo una página que flotó hasta posarse sobre la inscripción. La caligrafía cambiaba, como si respondiera al entorno. Desciende hacia el olvido. Debajo del puente, una escalera metálica descendía hacia lo desconocido. Úrsula dudó, pero su curiosidad la impulsó a bajar. El acceso la llevó a un túnel húmedo, donde las paredes estaban cubiertas de inscripciones, nombres, fechas y frases en idiomas que no reconocía. Algunas eran recientes, como si otros hubieran pasado por allí poco antes que ella, mientras que otras parecían tan antiguas que apenas se distinguían. El túnel terminó en una cámara subterránea. En el centro había una mesa con un proyector antiguo, idéntico al que había visto en el almacén del plató. A su lado, un rollo de película descansaba en una caja oxidada. Cuando Úrsula tocó el proyector, este cobró vida. En la pared apareció una imagen. Era ella misma, corriendo por una plaza mayor distorsionada, rodeada de figuras encapuchadas. Un chasquido cortó la escena y el proyector emitió un mensaje. El ciclo no perdona a quien huye. Sigue las llamas. Siguiendo las indicaciones del diario, Úrsula llegó al cementerio de San Isidro. Según el texto, este era el descanso interrumpido, un lugar donde las almas vinculadas a la maldición permanecían atrapadas. El cementerio, envuelto en una niebla que parecía sobrenatural, estaba desierto. Las lápidas, algunas agrietadas y cubiertas de musgo, formaban un laberinto. El diario comenzó a brillar nuevamente, guiándola hacia una sección apartada. Allí encontró una tumba sin nombre, marcada solo con el símbolo de una cámara antigua. En su base, una caja metálica sobresalía parcialmente de la tierra. Úrsula la abrió, encontrando una pequeña bobina de película y una vela negra. Encendió la vela y de inmediato el ambiente cambió. Las sombras comenzaron a moverse, formando figuras humanas que susurraban en un idioma desconocido. Uno de ellos, con una silueta imponente, extendió una mano hacia Úrsula, señalando la salida. «Termina la proyección», resonó en su mente, mientras las figuras desaparecían. El diario mostraba un nuevo destino. La casa de las 7 chimeneas. La casa de las 7 chimeneas la recibió con un aire pesado, como si las paredes mismas observaran su llegada. La mansión, famosa por sus leyendas de apariciones y tragedias, parecía más un decorado de película que un lugar real. Cada habitación estaba decorada de forma inquietante. Muebles cubiertos de polvo, espejos que devolvían reflejos incompletos y un silencio que hacía eco de los pasos de Úrsula. En la última habitación, encontró lo que el diario había prometido: 7 velas encendidas formando un círculo. En el centro, una cámara idéntica a la del almacén parecía mirarla. Úrsula se acercó, sintiendo que el aire se volvía más denso. El diario mostró un mensaje final. Enciende la última llama para liberar las almas. Pero recuerda, quien cierra el ciclo, lo hereda. Úrsula se dio cuenta de lo que significaba. Las almas atrapadas en el ciclo serían liberadas, pero alguien debía ocupar su lugar. Siempre había sido así. Las imágenes en el proyector, las sombras, las inscripciones, todo había estado dirigido a llevarla hasta este punto. Con una vela en la mano, miró las sombras que se retorcían alrededor del círculo. Podía sentir su desesperación, su deseo de escapar. En su mente resonaban susurros: «Hazlo, libéranos».
Finalmente encendió la última vela. Las sombras se detuvieron y el tiempo pareció congelarse. Un grito silencioso llenó el aire y luego todo quedó en calma. Úrsula sintió un tirón en el pecho, como si algo fuera arrancado de su ser. Cuando abrió los ojos, estaba de vuelta en el plató. La cámara frente a ella proyectaba imágenes de los lugares que había visitado, pero estaban vacíos, desprovistos de vida. El diario había desaparecido, dejando solo un rastro de cenizas en sus manos. Sin embargo, algo había cambiado. Ahora podía ver las sombras del plató, moviéndose entre los decorados, susurrando historias incompletas. Sabía que había heredado el ciclo, que ahora era su guardiana. El rodaje continuó días después, pero Úrsula ya no era la misma. Cada vez que el equipo mencionaba accidentes o presencias, ella guardaba silencio. Por las noches, escuchaba el zumbido de la cámara antigua en su mente, como si esperara a que ella completara la película maldita. El ciclo había sido cerrado, pero su historia acababa de comenzar. ¿Y tú? ¿Habrías encendido la última vela sabiendo que podrías quedar atrapado en un ciclo eterno? ¿O habrías dejado que las almas permanecieran en su prisión, condenadas a la espera de otro elegido?